Buenos días, profesora y compañeros en general. Mi nombre es Lady Pantoja Trujillo y en esta oportunidad les voy a realizar la presentación del caso clínico. Paciente menor de 2 años de edad, sexo femenino, se encuentra hospitalizada en el Hospital Sergio Bernales en el área de UCI. Madre manifiesta que su menor hija presenta pérdida de apetito desde hace una semana, fiebre, tos seca y posteriormente dificultad respiratoria. También refiere que su hijo se contagió de COVID-19 y estaba internado. En la exploración física encontramos hundimiento de costillas y quejido al respirar. El resto del examen físico es normal. En la toma de signos vitales vemos que la presión arterial es de 75/44, la frecuencia respiratoria es de 95 latidos por minuto, la saturación de oxígeno es de 92%, la frecuencia respiratoria es de 15 ventilaciones por minuto y la temperatura 39.5. Madre se encuentra desesperada y teme que su hija también se contagie de este virus. Buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tema que es muy importante, que actualmente ha afectado nuestras vidas y a muchas personas debido a esta pandemia, ¿no? Que ha ocasionado muchos contagios que aún continúan y realmente aumentando los casos de fallecidos. Y es el COVID-19. Pero en sí, ¿cómo surgió esto? Muchos se preguntan. ¿Por qué lo denominaron con este nombre? Les explicaré un poquito, ¿no? El día 31 de diciembre, en la ciudad de Wuhan, China, se generó una alarma sanitaria por este virus, ¿no? Haciendo conmoción de noticias en todo el mundo, ¿no? Pero en sí el COVID, esa es una enfermedad respiratoria, que significa que ataca directamente a los pulmones, ¿no? Desarrollando que haya fallas internas y que haya problemas respiratorios. Pero, ¿por qué lo denominaron así? Bueno, las iniciales COVID-19 tienen un significado, ¿no? Y CO significa o proviene de la familia de coronavirus, que se llama así porque en la superficie del mismo virus parecen como espinas. Vi, que significa virus, infeccioso, que solo se multiplica dentro de las células de un organismo, ¿no? De disease, que significa enfermedad, está en inglés. Bueno, en 2019 es en el año que se registró el primer caso. Para hablar un poco y profundizar esto, la fecha 20 de febrero del 2020, según los casos confirmados, dicen que el 80% de los casos se presentan de forma leves o moderadas, 14% son severos y 6% son críticos, ¿no? Pero ustedes se preguntan cuáles son los síntomas, el tratamiento y cuánto dura la enfermedad, pero realmente esto va a variar dependiendo de la categoría que se presente. Por ejemplo, si el caso es leve, esto significa que no es como un resfriado común. El síntoma va a ser fuerte cada día, ¿no? Pero no va a requerir de oxígeno. Si el caso es severo, sí va a requerir de oxígeno. Pero si se manifiesta el crítico, entonces va a haber un fallo respiratorio o multiorgánicos. Entonces, al momento de que una persona haya contraído el COVID-19, se puede manifestar de 2 a 15 días después de la exposición, ¿no? En esta etapa va a surgir como un simple resfriado o gripe común, que en la mayoría de personas, que casi es el 80%, tiene o presenta fiebre durante los primeros días, ¿no? Pero también ha habido síntomas gastrointestinales como diarrea, náusea, vómito y malestar abdominal, ¿no? Que pueden aparecer luego de los síntomas respiratorios. En sí, el COVID-19, ya que afecta realmente a los pulmones, trae consigo una inflamación que como consecuencia presenta una tos seca, que es el síntoma más común del COVID-19, ¿no? Además de falta de aliento y producción de flema. Si hablamos que durante el día 5 es donde se va a generar un problema de respiración, ¿no?
leve, pero termina al séptimo día, ¿no? Pero si la condición se manifiesta de forma crítica, es donde va a haber un fallo respiratorio, haciendo así que haya acumulación de fluidos en los pulmones, ¿no? Haciendo que ya no trabajen los pulmones como debería ser, ¿no? Entonces, por lo cual va a necesitar un soporte vital avanzado. Para esto será llevado a las unidades de cuidados intensivos, ya que al presentar un fallo respiratorio, realmente va a tener que, va a tener que necesitar otros tipos de mecanismos, ¿no? Para que funcione. Y esto es la primera causa de muerte que se genera durante los 14 y 19 días, ¿no? Que es el principal. Al haber esta falla, realmente ya no, ya no va a haber o generar muchas actividades, ¿no? Pero en sí, si es que la persona llega a sobrevivir, realmente los pulmones quedan dañados. Internamente, el pulmón va a tener como huecos, que es como una forma de panal de abeja, ¿no? Su recuperación va a ser lenta y progresiva, pero aún esta persona es medio de contagio. Y realmente su recuperación, sus tratamientos, aunque no hay un tratamiento efectivo, va a tener que ser evaluado constantemente, ya que al tener los pulmones dañados, o sea, su vida cotidiana no va a ser lo mismo. Entonces, para desaparecer o evitar que este siga aumentando, nosotros tenemos que tener ciertas prioridades, ¿no? Por ejemplo, hacer el correcto lavado de manos, evitar estar con personas enfermas, desinfectar las superficies, tener un buen aseo personal, ¿no? Y sobre todo utilizar las mascarillas correctas, ¿no? Que tape la nariz, boca y mentón y realmente saber estornudar correctamente tapándose con el antebrazo, ¿no? Esto, por el momento, no hay vacuna. Ustedes lo saben, no hay vacuna, pero sí nosotros podemos evitar teniendo una buena higiene, un buen correcto lavado de manos y estar expuestos, ¿no? Para esto, nosotros debemos ser conscientes de lo que está pasando. Aún no hay vacuna, entonces realmente todo está en nuestras manos. De cuidarnos, de proteger a nuestra familia, a nuestro entorno. Entonces, hay que pensar y razonar y evitar el contacto, ¿no? Y hacer caso a las indicaciones. Buenos días, profesora. Mi nombre es Gaby Llanos Valverde. En esta mañana mencionaré sobre la promoción y prevención del COVID-19. Actividad física por lo menos 30 minutos al día. Después de eso tenemos la buena alimentación, que tengamos rico en frutas y verduras, dejar de consumir comidas chatarras o gaseosas y tener el calendario de vacunación completo si es un niño, y si es un adulto tener la vacuna de la influenza y el neumococo. Evitar los viajes no esenciales, evitar salir de fiestas o a reuniones familiares, evitar los lugares concurridos, por ejemplo, pueden ser las discotecas, los cines o los centros comerciales. Después de eso, ingerir alimentos que sean bien cocinados y que sean bien lavados. Después de eso, realizar el lavado de manos frecuentemente y adecuadamente. Luego de eso, no tocarse la cara, por ejemplo, la boca, la nariz ni los ojos si las manos están sucias. Después de eso, utilizar la mascarilla o un protector facial a la hora de salir. Y el uso correcto de la mascarilla sería tapando la boca y la nariz, como este ejemplo. Y eso sería todo.
Buenos días, profesora. Soy Estrella del Carmen Contreras Huallanca y hoy les hablaré sobre los casos reales. Hablaré sobre Sergio Ley Barreto. Él es un superintendente de gestión humana quien dio positivo al COVID-19. A continuación les relataré su testimonio. Sergio Ley indica no saber dónde se pudo dar el momento del contagio. Sin embargo, apenas se percató que estaba presintiendo los típicos síntomas de esta enfermedad, se comunicó con el Ministerio de Salud, MINSA, siendo asistido rápidamente por el personal de salud. Según su testimonio, él relata: no sé muy bien quién me pudo haber contagiado o dónde lo pude haber adquirido. Lo que sí hice, ni bien tuve los síntomas, es reportarlo al MINSA. Tuve apoyo inmediato y desde ese momento que lo reporté estuve con los síntomas. Me estuvieron monitoreando, luego me hicieron el hisopado al día 23 y ese mismo día yo di mi lista de personas con las que había tenido contacto. El paciente indicó que es de suma importancia realizar el mapeo de personas con las que se ha tenido contacto, pues de esta manera éstas logran ser evaluadas. Además narró que la enfermedad comenzó con el dolor de garganta, la cual inició con una picazón, luego empezó la fiebre y sudoración constante, posteriormente llegó el dolor de cabeza y de inmediato sintió el malestar corporal. Entre todo ello también tuvo infección estomacal, un síntoma seguido a otro. Él también refiere y dijo: a Dios gracias, con tratamiento la fiebre ha ido disminuyendo, llegué a 39.5 en algún momento, ahora estoy en 37.5. Lo más complicado tuvo que ver con la tos y el día cuarto o quinto ya con la respiración y el ahogamiento, pero hay que estar tranquilos, dijo Sergio. También llamó a la población a mantener la calma de presentar los síntomas y de ser diagnosticado con esta enfermedad, seguir el tratamiento y todo lo recomendado por el MINSA. Además indicó que se debe reforzar la higiene en el hogar, ya que es la única forma de luchar contra esta enfermedad. De este modo, el administrador de empresas instó a los demás pacientes a no tener vergüenza, a salir y dar su testimonio, para así ayudar a más personas a sobrepasar esta enfermedad. Asimismo, les hablaré del primer paciente con coronavirus en Perú, o paciente cero. Dijo que nunca hizo fiebre y solo tuvo tos y malestar general, dolor de cabeza. Además afirmó que tanto su estado de salud como el de su abuela, que también tiene el virus, evolucionan de manera favorable. También contó que antes de que el Ministerio de Salud le diagnosticara el coronavirus, acudió a una clínica local donde no le encontraron ningún síntoma. El joven de 25 años y que pertenece a la aerolínea Latam Airlines agregó que prácticamente ya está bien. Sobre los medicamentos recetados por el MINSA, indicó que le dieron Antalgina, Panadol y algunas otras pastillas para un resfrío común. Asimismo, junto a otros familiares, se encuentra en cuarentena. Se encontraba en cuarentena. Ese es el relato. Como se recuerda, este chico estuvo de visita en España, República Checa y Francia antes de volver al país, que fue un 26 de febrero. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Coraima Fabiola García Calderón y me ha tocado dar la conclusión de nuestro tema, que es el COVID. Los estudios han llevado a cabo que los niños se infectan igual que los adultos, cuando están en contacto con una fuente de infección. El porcentaje de transmisión de la infección de los niños en entorno doméstico se sitúa alrededor del 17%. En los niños la enfermedad se manifiesta de forma leve en el 99% de los casos. La COVID-19 afecta a un 14% de embarazadas, la mayoría asintomáticas o leves. Las pocas gestantes que presentan síntomas más graves son las que han padecido enfermedades durante la tercera trimestre de la gestación. Dar recomendaciones que no bajemos la guardia, que el virus siga ahí, y protegernos y prevenir la enfermedad.